Muy buenas noches con todos, bienvenidos al hashtag político. En primera instancia, un saludo muy fuerte. Ha sido el primer hashtag político de lunes que hacemos en este mes de abril, vísperas ya de las elecciones de la segunda vuelta, donde vamos a decidir efectivamente el futuro del Ecuador. En el hashtag político de hoy tenemos la presencia de Mauricio Alarcón Salvador. Después voy a contar quién es Mauricio. En todo caso, Mauricio, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, mi estimadísimo César Luis. Aquí encantadísimo de compartir el espacio contigo. Una vieja amistad nos une no solo por la política, sino por la defensa de los principios y valores democráticos. Así es que encantadísimo de estar acá contigo. Muchísimas gracias a ti, más bien por compartir este espacio efectivamente del hashtag político. La revista Emociones se siente honrada. Les cuento quién es nuestro invitado en este momento del hashtag político. Mauricio Alarcón Salvador, quiteño de 38 años de edad, abogado por la Universidad San Francisco de Quito y máster en Acción Política y Ciencias Políticas por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Mauricio fue asambleísta constituyente alterno, adicionalmente fue director de proyectos de Fundamedios, es articulista de la revista Plan B y el actual director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Con toda esa hoja de vida y experiencia política, ¿ante qué nos enfrentamos este domingo 11 de abril? Qué panorama tan complicado el que enfrenta este fin de semana nuestro país, aunque mucha gente cree que es simplemente un día más de votaciones. Indiscutiblemente el país decide entre dos modelos distintos, no únicamente como algunos piensan modelos económicos, sino modelos y formas de hacer política. Creo que ya todos sabemos la forma en la que ha gobernado una de esas opciones entre 2007 y la actualidad, y creo que hay una alternativa que simplemente ha optado por varias candidaturas, que no ha tenido el poder y que pues además gane quien gane este fin de semana, tendremos un reto mayor en el sentido de la gobernabilidad de la mano de una Asamblea Nacional en la cual ninguna de las opciones políticas finalistas por sí sola cuenta con una mayoría que le permita llevar a cabo la implementación de sus planes de trabajo presentados al momento de inscribir sus candidaturas. Uno de los candidatos de primera vuelta, el señor Pérez Guartambel, que quedó tercero con una votación bastante interesante, cerca del 20%, está promoviendo el voto nulo. ¿Qué significa el voto nulo en una democracia como la nuestra? A ver, partamos de un hecho. El voto nulo es un voto legítimo que puede optar cualquier ciudadano cuando una de las opciones, no solo de segunda vuelta, sino incluso de primera vuelta, no representan sus intereses, sus pensamientos, sus ideas o sus preocupaciones. Sin embargo, de acuerdo a nuestro sistema ecuatoriano, el voto nulo no es ni siquiera un voto válido. Es un voto que queda residual, expresión de rechazo, pero que no tiene un efecto directo en la decisión del resultado. Únicamente si el voto nulo supera la suma de votos de los candidatos, hay la posibilidad de que un proceso de elecciones se anule. Y ojo, no hay reglas respecto a la producción de consecuencias de esta nulidad, sino que simplemente es un enunciado poco probable de alcanzarse en un proceso como el que habitualmente enfrenta nuestro país cada 2 o cada 4 años. Así es que muy respetable la opción de muchas personas, y en este caso de un candidato en específico, de acudir y promocionar el voto nulo, en particular para el caso ecuatoriano y para las condiciones y circunstancias que enfrenta el país este domingo 11 de abril, creo que no es una opción válida para lograr efectivamente un cambio, una transformación o el retorno al pasado, si es que la gente así lo quiere. Volvamos a analizar el escenario de la segunda vuelta. Esta segunda vuelta se produce tras una elección en donde por primera vez hubieron 16 candidatos presidenciales, un número efectivamente histórico, donde adicionalmente las tendencias ideológicas y políticas se dividieron,
donde adicionalmente hubieron 4 candidatos bastante fuertes, bastante interesantes, y los 2 que se quedan, tercero y cuarto, representan a una opción muy cercana a nosotros, por edad, por composición, por probablemente iniciativas políticas. Tenía que tratarse la segunda vuelta, o en la segunda vuelta las 2 opciones que pasaron a ella, de acercarse a los jóvenes menores de 35 años que votaron por estas 2 opciones que no acabaron entrando, o cuál tenía que ser el grupo focal de las 2 candidaturas? Creo que el resultado de la primera vuelta es claro en cuanto a la votación obtenida por los 4 primeros candidatos y a quienes efectivamente el resultado representa. Partamos de un hecho. Quien termina primero en el proceso electoral, el señor Arauz, obtiene el voto duro, tradicionalmente anclado al correísmo, a la figura del expresidente Rafael Correa, que más allá de qué proponga o de cómo proponga, va a estar ahí incluso a nivel de gobiernos autónomos descentralizados. Esa campaña de primera vuelta del señor Arauz no buscó ni abordar temas que eran de interés y de preocupación de la ciudadanía, mucho menos promocionar una imagen distinta a aquella que representa un eslogan de primera vuelta que decía Arauz es Correa. El segundo candidato en orden de resultados obtenidos, el señor Guillermo Lasso, saca su peor votación de los 3 procesos electorales en los cuales ha participado. Ni siquiera cuando en el año 2013 enfrentó en su mejor momento al expresidente Rafael Correa, llegó a un resultado tan bajo como el que obtuvo en la primera vuelta de estas elecciones. Una campaña desordenada, una campaña muy anclada en el concepto tradicional de la forma de hacer política, abordando temas habituales, convencionales, diría yo, como la seguridad, como el empleo, como lo económico, y dejando por fuera precisamente aquellos intereses que, de acuerdo a los estudios de mercado electoral hechos al inicio de la primera vuelta, debían ser abordados si se quería llegar a un nuevo público. Quienes quedan en tercero y cuarto lugar como punto de partida no tenían opción en las primeras encuestas y estudios de opinión. Se veía que el candidato del movimiento indígena, el señor Pérez, tenía una base, la histórica de Pachacutic, y que el señor Hervas tenía un porcentaje que le ponía en el pelotón colista en lugar de ponerlo en el pelotón puntero. No obstante, las 2 candidaturas salieron de su burbuja y empezaron a considerar esos temas que el electorado mayoritario de este país, que es el menor a los 40 años, buscaba ser abordado por los candidatos. Me refiero a temas de derechos y libertades fundamentales, temas de medio ambiente, temas de industria extractiva o, más puntualmente incluso, temas de género, de grupos LGBTI, del tema del aborto. Posiciones claras que lograron empatía con esta mayoría de electores han hecho que tanto el señor Pérez como el señor Hervas juntos sumen una votación de aproximadamente 34 puntos, es decir, mayor a aquella alcanzada por quien pasa en primer lugar a la segunda vuelta. El reto que hemos visto, además, mucho más en una candidatura que en otra, en esta campaña de segunda vuelta, no es disfrazarte y asumir un rol que no te corresponde, porque toda la gente sabe, como se dice vulgarmente, de qué pata cojeas, sino abrir la posibilidad a que como presidente, como cabeza de un estado de 18 millones de ecuatorianos, todos y cada uno de los temas que le preocupan a la ciudadanía puedan ser considerados y abordados de manera responsable. Creo que ahí un candidato precisamente logró capitalizar de mejor manera los resultados de sus inmediatos seguidores, lo que lo ha puesto en una pelea casi de codo a codo para alcanzar el sillón de Carondelet. El resultado de la primera vuelta electoral obedece a la estrategia de la izquierda, en el caso del señor Arauz,
de replicar la Argentina del 70, como se ha dicho tanto, el cámpora Perón, es decir, cámpora al gobierno, Perón al poder. En la primera vuelta funcionó el Arauz al gobierno, Correa al poder. ¿Se puede comparar los casos de Cámpora y Arauz? Y me encanta que topes el tema porque es una discusión que he mantenido en algunos espacios en los últimos días. No obstante, creo que para quienes nos están siguiendo y no tienen en su radar este nombre, hay que hacer un poco de memoria política. El señor Héctor Cámpora fue un político argentino muy destacado, no un aparecido, punto número uno. Punto número dos, fue diputado y presidente de la Cámara de Diputados de Argentina durante 5 años. Fue el vicepresidente de la Asamblea Constituyente, por decirlo de alguna forma, que dio como resultado la Constitución del 49, la Constitución de Perón. Y quien, por supuesto, después de una etapa de dictadura en la que se proscribió la candidatura de Juan Domingo Perón para la presidencia de la República, asume en su representación dicho cargo, una suerte de delegación personal de Perón para acceder al poder, gana la presidencia de Argentina y una vez con el triunfo, a los 2 meses decide hacerse a un lado, permitir la participación de Perón y llevar a cabo un nuevo proceso electoral que traiga al caudillo de vuelta, quien estaba, como tú conoces, exiliado fuera del país. Cabe en ese punto preguntarnos, ¿el señor Arauz podría ser un cámpora en el sentido de la estrategia, pero bajo ningún concepto va a ser una figura política de peso, como efectivamente lo fue Héctor Cámpora en Argentina en los años 50, por ejemplo, lo cual es indiscutible? Hemos visto, además, que no solo considerando el proceso de primera vuelta, el señor Arauz era prácticamente desconocido, la gente no lo tenía en el radar, un nivel de conocimiento muy bajo, de acuerdo a los estudios de opinión hechos al inicio del proceso electoral y que requirió, como he mencionado, anclarse a una figura fuerte como la de Rafael Correa para obtener el resultado. Incluso tú muy bien has visto una transformación de imagen del señor Arauz entre la primera y la segunda vuelta, un cambio total en la campaña, tratando de desconectarse del nombre del partido, del número y tratando de generar una imagen propia, lo cual ha generado también cortocircuitos al interior de los equipos que manejan su campaña. Pero esta desconexión de los candidatos de primera y segunda vuelta también le pesa al señor Lasso. Aparentemente es un nuevo Lasso, el Lasso que pasa a segunda vuelta, el Lasso que tiene la discusión de si es que hubo o no este famoso fraude que jamás se pudo probar. Era un Lasso mucho más, y yo lo he comparado, no sé si coincides conmigo en esta comparación, era ese abuelo mala gente al que solo le das el abrazo en Navidad, mientras que el señor Lasso de hoy es el abuelo apapachable, al que sí vas el fin de semana y le escuchas las historias y te tomas un cafecito y cosas por el estilo. ¿Quién es este nuevo Guillermo Lasso? ¿Quién es el Guillermo Lasso que se está presentando en la segunda vuelta? Yo no creo que haya un nuevo Guillermo Lasso. Yo creo que hay un candidato que empieza a dejarse asesorar, que comprende que la política no es cuestión de percepciones personales, que la política hoy en día se basa en información y en datos. Un candidato que permite que se delinee una estrategia. Un candidato que ha dejado de lado el discurso negativo y del rechazo y la imagen convencional y tradicional para dar paso a una imagen mucho más fresca, que en estricto sentido, creo que tú y yo conocemos al candidato directamente, le representa de mejor manera. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando la gente se hizo tremendo lío por ver a un Guillermo Lasso con zapatos rojos y con un pantalón de otro color, decían, no, es que está tratando de ajustarse y acomodar, y por el contrario, quienes alguna imagen tenemos de él, como digo, en primera persona, vimos a un candidato auténtico que se da cuenta que no necesita para proyectar una imagen de estadista,
salir con traje, corbata y bien peinado, como en las campañas de 2003 y 2017, sino ser auténtico y ser como es, una persona que generalmente, a pesar de su fortuna y de su relación con la empresa privada, puede andar tranquilamente con pantalón y camisa y con cualquier par de zapatos, manejando su vehículo o caminando por la calle. La gente tiene que dejar de pensar que todo lo que se hace en una campaña obedece a algún aspecto específico de cambio de imagen. Lo único que en este caso, insisto, se ha dado es una apertura a una estrategia, una apertura a ser auténtico, una apertura a salir de tu burbuja. De sí, pensar que si bien tú tienes tus principios y valores personales, el ejercicio de tu religión o tu moral familiar, la tienes de la puerta de tu casa para adentro, pero que si quieres ser un verdadero presidente de 18 millones de ecuatorianos, tienes que dejar la moral, la religión, tu ética y tus valores puertas adentro, para tu familia, para tu gente, porque tú representas a gente tan variada como los cristianos católicos y los ateos, como los pro vida y los pro aborto, como los mestizos, como los blancos, como los indígenas y los afroecuatorianos. Este es un país variado y como tal el presidente o quien aspire a ser presidente tiene que abrirse a que todos esos actores puedan verse representados en su primer mandatario. Hablaste de estrategia electoral y me encanta entrar en eso porque creo que podemos ir delineando cómo se gana una elección, ¿no es cierto? Tradicionalmente se habla de que la política, hoy por hoy, antes que un tema de meras pasiones o de hablar de lo que tú crees que se tiene que hablar, es más bien un tema más científico, de análisis, de números, de establecer en dónde está la población convencida, la población no convencida. ¿Cómo se estudia la política moderna? ¿Cómo se gana una elección en estas campañas modernas? Le pido a Mauricio que sea un consultor gratuito para nuestra audiencia. Bueno, partamos de un punto. Hace 50 años era, entre comillas, fácil hacer política porque tenías un solo medio de comunicación masivo, la radio, y tenías mucho en el ámbito personal, presencial, vivencial, de contacto entre el candidato y su pueblo. Esto hace que una persona con un buen tono de voz y un buen verbo conecte con la ciudadanía a través de emotivos discursos en radio. José María Velasco Ibarra, que se presente en mítines, en balcones y dame la atención, sí, por su carisma, pero que no requiera de mayor estrategia para llegar a la gente más que presentar sus propuestas, sus principios de gobierno y pues simplemente utilizar un eslogan básico y el número que va acompañado a tu nombre. Si revisas tú la publicidad de hace 50 años, ni siquiera tenía la foto del candidato. Era el apellido, era el nombre y era el partido. Vota por Velasco, número tal, el partido tal, fin. Y la gente seguía. Incluso antes, hace 50 años, el voto también era endosable, porque salía tu caudillo de turno, Carlos Guevara Moreno, José María Velasco Ibarra, y te decía: hoy estoy con este candidato para una segunda vuelta, y pues ahí van todos porque nuestro líder nos lo decía. Mucho más tema orgánico. ¿Por qué? Porque la gente mayoritariamente no disponía de la cantidad brutal de información que dispone el día de hoy. Así, en este momento, una campaña tiene que considerar, en primer lugar, la heterogeneidad del electorado. Un electorado que no solo difiere en cuanto a sus edades, el hecho de que voten gente entre 16 y 18 años o lleguen a votar mayoritariamente gente entre los 25 y los 40. Tiene que considerar además realidades locales, toda vez que en un país tan pequeño, territorialmente hablando como Ecuador, no es lo mismo Quito que Loja, no es lo mismo Guayaquil que Macas. Cada división territorial de este país, sea provincia, sea cantón, tiene una realidad distinta, tiene necesidades distintas. Tener en cuenta, además, que en este momento la comunicación política se tiene que enfocar en decenas de canales de comunicación. Que un jingle de radio no es replicable en un spot de televisión o en un tweet
o en un post de Facebook o en un TikTok, sino que tienes que diversificar la comunicación con la gran ventaja de que las nuevas tecnologías además te permiten microsegmentar los públicos, de tal forma que, por ejemplo, a través de Facebook, yo sepa que como a César Luis le gustan los gatos, es un defensor de los derechos de los animales y espera que su candidato le dé un mensaje en ese sentido, microsegmentando en Facebook yo llegue con el mensaje preciso para convencerle a él de que yo soy ese candidato, que no quiere oír ni de economía, ni de salud, ni de vacunas, ni de educación, quiere oír de gatos, punto. Ahí es cuando se hace mucho más compleja la forma de hacer política y que quienes creen en la política tradicional del recorrido de la caravana terminan siendo los grandes perdedores del 7 de febrero. Y no me refiero solo a candidatos presidenciales, sino también a candidatos a la Asamblea Nacional o al Parlamento andino. Así es que, en definitiva, el poder de la información y los datos, una buena estrategia y una buena comunicación con ideas fuerza que lleguen a la gente, basada en términos generales, en microsegmentación y en demás aspectos, puede ser la clave para triunfar en una elección. Mira que esto, por ejemplo, es lo que aplicó el candidato Hervas con un resultado, creo, muy sorprendente que no se ha visto en los últimos procesos electorales. De hecho, el resultado de Hervas, y lo menciono porque quiero entrar como a introducción a la pregunta que te voy a hacer, es mucho mejor quedando cuarto que el resultado que Borja obtuvo en el 78 quedando cuarto también. Es decir, el fundador de Izquierda Democrática en su primer intento representando a Quito, ganando Pichincha, no tuvo el resultado que Hervas sacó. Y mi siguiente pregunta es, ¿los votos que sacaron Yacu Pérez y Javier Hervas son del Pachacuti y de la Izquierda Democrática, son de Hervas y de Yacu Pérez, o son de un grupo que hace activismo social y activismo político distinto y que encontró en ellos a sus representantes? Parto de lo que tú mencionas, de la votación histórica de líderes asociados a un partido político. Estás mencionando el caso de Rodrigo Borja. No hay que ver el número de votos, porque indiscutiblemente el electoral 78 era mucho menor, sino el porcentaje. Rodrigo Borja en el año 78 apenas supera el 12% de la votación y queda por fuera de cualquier posibilidad. Necesitará 4 años, en realidad 5 y un poco más, en función de la transición democrática de los finales de los 70, para poder superar ese umbral de votación y pasar a una segunda vuelta. En la segunda elección, además, ojo, Borja pierde frente a León Febres Cordero. Y en el año 88 finalmente gana. Y gana en buena medida incluso considerando el rival que tenía enfrente, que para los años 80 era casi que un cuco, el señor Bucarán. Si tú te pones a ver lo que estás mencionando respecto de los dos candidatos, tercero y cuarto puesto, creo que hay que tener en cuenta varios elementos. En primer lugar, la votación histórica, no solo del movimiento indígena, sino también de los grupos de izquierda asociados a ese movimiento indígena. Por ejemplo, el ex Movimiento Popular Democrático, hoy Unidad Popular. Yo lo sigo identificando como el Movimiento Popular Democrático. Su líder histórico, Jaime Hurtado, en el año 88 obtiene una votación brutal, el 5% de los votos, y ya se consideraba un triunfador. Otros candidatos de dicho movimiento, en las elecciones subsiguientes, ni siquiera llegan a superar el 2%. Y entre comillas, el triunfo más grande que tuvo el movimiento indígena, ojo, no de manera individual, sino en alianza con otros movimientos, recordarás tú, fue con el señor Freddy Ehlers. En la primera vuelta del año 96 obtuvo una votación muy similar a la que hoy obtiene Yacu Pérez, en el orden del 20%. Y que en las siguientes elecciones, en las del año 98, una vez caído Abdalá Bucarán, tú vas a ver que el señor Ehlers
cae a pesar de estar en alianza y termina cerca del 15% de los votos. Así es que ahí vemos que el movimiento indígena, cuando ha obtenido buenos resultados, lo ha hecho en alianza. Si uno revisa cuando han lanzado ya candidatos propios, que no es este el primer caso, sino que tú sabes perfectamente bien que hay otros candidatos como Luis Macas, que en el año 2006, el año en que ganó Rafael Correa, apenas superó el 2% de los votos, nos hace ver que la votación del señor Yacu Pérez no es única y exclusivamente propia de los pueblos y nacionalidades indígenas, sino que representa otro electorado. Esos jóvenes que sintonizaron con su discurso ecologista, que sintonizaron con su propuesta anti-extractivismo, o que probablemente les gusta su forma distinta, tradicional y descomplicada de ser quien es para hacer política. El señor Hervas, una situación muy parecida, porque no creo que la votación obtenida se deba a la izquierda democrática. Creo que hay fortalezas obvias del partido, pero que más bien se debe a este tema de que el votante se identificó con el candidato. Y además, perdón, pero creo que en este país difícilmente hay un sentido de pertenencia del votante con la organización política. Ecuador sigue siendo un país que vota por personas, no por partidos. ¿Cuál es el desafío entonces de los partidos políticos? 23 a nivel nacional, que podían postular a 23 candidatos. Yo decía en alguna entrevista anterior, efectivamente, agradezcamos que solo fueron 16, porque pudieron ser perfectamente 23 sin ningún inconveniente. ¿Cuál es el desafío? Porque superar el umbral electoral del 4% o los 3 asambleístas o los 17 alcaldes o los 23 concejales suena fácil, pero el desafío para tener vida política como partido. Lo principal es que comprendamos que no existe democracia sin partidos políticos. No podemos imaginar una democracia sin partidos, pero tampoco podemos imaginar partidos políticos caudillistas. Eso trae una crisis como la que hemos vivido en los últimos años. Los partidos y los movimientos políticos tienen que ser pensados como organizaciones que se deban a sus militantes, que tengan principios y valores claros, cuyos adherentes y afiliados lo hagan por convicción, no que lo hagan simplemente porque pasó un brigadista recogiéndole la firma, una ficha, y por cada ficha le van a pagar $1. Eso no tiene sentido, porque tú puedes ver claramente, por ejemplo, con los resultados de la primera vuelta, que hay varios candidatos a los que ni siquiera sus organizaciones políticas les votaron, porque para tener un partido o un movimiento necesitas aproximadamente 200,000 afiliados. Estoy dando una cifra redonda. El 1.5% del padrón, dice la ley. ¿Cuántos votos obtuvo Lucio Gutiérrez de Sociedad Patriótica? 160,000 aproximadamente. ¿Cuántos votos obtuvo Paul Carrasco? Ahí te das tú cuenta que las organizaciones políticas no están obedeciendo a una estructura. No tienen un asunto de respuesta a la realidad de su militancia, a que existan verdaderas bases que fortalezcan y mantengan a los candidatos. Ni siquiera llevan a cabo primarias, por favor. Si tú te pones a ver lo que ha sido, en definitiva, ojo, la proclamación de las candidaturas durante este tiempo, ¿qué tienes? Una junta de amigos, de reuniones en la que por voto de aplauso designan al candidato presidencial. ¿Qué es eso? Y a asambleístas y a parlamentarios andinos, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no es política. Así es que el reto que tienen los partidos y los movimientos es ser verdaderas organizaciones políticas. Es ser organizaciones que respeten a su militancia, que respeten a sus reglas y a sus procedimientos, que sean transparentes, que
que rindan cuentas y que se sostengan sobre una base real, ojo, real, y no simplemente por los aportes de un caudillo que a manera de mandamás ordena qué hacer y qué no hacer. Así es que ahí está el reto. Y yo creo que en este país no hay una sola organización política que sea verdadera representante de estos principios que deberían regirlas. Argentina tiene un mecanismo bastante interesante que son las PASO, las primarias, abiertas y obligatorias, ¿no es cierto? La S no recuerdo qué significa. En todo caso, estas PASO lo que hacen es que quien quiera postularse por un partido concurra al organismo electoral, se inscriba por ese partido, esté en una papeleta previa, por así decirlo, en esta primaria, y pueda ser candidato si gana esa primaria, pero además el partido tenga que tener un número mínimo de votos para poder presentar candidatos o hacer coaliciones finalmente. ¿El Ecuador debería ir hacia eso para evitar tantos candidatos? Definitivamente. Y yo creo que además, en este caso, deberíamos pensar en umbrales, no solo para ser candidatos, sino umbrales para acceder al... No creo que esto deba aplicarse únicamente a regímenes parlamentarios, sino que son perfectamente aplicables a regímenes presidencialistas como el nuestro. Mira lo que está pasando en este momento con las elecciones del 4 de mayo en Madrid, en el que una organización política que tuvo mucha fuerza como Ciudadanos, al parecer, no lograría superar el umbral legal establecido del 5% para acceder a los escaños. Y ese umbral del 5%, graciosamente, es la diferencia entre tener 0 representantes o tener 9 representantes. La diferencia es abismal, pero pone enfrente el reto de lograr un buen resultado. Y creo que a eso también tenemos que apuntar. Nosotros desde Ciudadanía y Desarrollo, cuando se discutían las reformas últimas al Código de la Democracia, decíamos que debería existir este umbral, por ejemplo, para el financiamiento político de las campañas, para este fondo de promoción electoral, que quien no supere el umbral en una elección tenga que devolver los recursos públicos que se le entregaron en contante y sonante, no importa si eso no se paga directo a los medios, pero que sea una sanción para que alguien antes de ser candidato se lo piense bien y sepa los riesgos que esto trae. Y que además se establezca un umbral de acceso para la Asamblea Nacional. No quiero con ello que se diga que estamos dejando por fuera a las minorías o a los movimientos provinciales, pues a ellos se les tiene que dejar un punto medio establecido legalmente, por supuesto, pero se tiene que forzar la necesidad de que el acceso al poder no solo que sea democrático y transparente, sino que goce de la legitimidad suficiente para ser ejercido de la manera debida. Quiero cerrar la entrevista con 2 preguntas. La primera ocasión, esta elección, en la que hubo un debate obligatorio para las elecciones unipersonales, es decir, la de presidente de la República. En la próxima elección tendremos debate obligatorio para alcaldes y prefectos y voy a verlo con palomitas, encantado de la vida porque va a ser maravilloso. ¿Cómo 221 debates. 221 debates. Más 23 prefecturas, ¿no? Más 23 prefecturas. No, es de locos. Y bueno, punto de partida, mi querido amigo, es llamar a las cosas por su nombre. Lo que vimos fue cualquier cosa menos un debate. Yo creo que estuvimos frente a un foro de candidatos presidenciales o incluso frente a algo similar a esas exposiciones que tú y yo hacíamos en el colegio, en el que uno muestra su mejor cara, está bien vestido y dice por qué es el mejor y por qué quiere hacer las cosas. Creo que más acción he visto yo en los debates por los consejos estudiantiles de un colegio o de una universidad. Así es que el primer reto que tenemos es llevar a cabo en la práctica que existan efectivamente debates. Estos debates sean contraposición de ideas entre candidatos, que la metodología sea clara para que se pueda preguntar y repreguntar. No nos podemos quedar con el consuelo mediocre de que al menos tuvimos un espacio porque no podemos quedarnos en eso.
Tenemos que ser más exigentes, no solo con nuestros políticos, sino también con nuestras autoridades electorales, y apuntar a que lo que se viene para las seccionales del 23 o lo que se viene para las próximas generales del 25 sea un espacio no solo para el morbo, no solo para la posesión de mensajes clave o hashtags como el dichoso Andrés, no mientas otra vez, sino para que haya verdadera contraposición de ideas y que los ciudadanos puedan optar por el mejor candidato, no por el que mejor desempeño tuvo posicionando un mensaje o por el que sonrió durante las 2 horas que nos tuvieron conectados en la televisión. Además, con bajísimo rating, ¿no? No obstante, hacer una cadena nacional, en primera vuelta el rating no superó el 9% y en la segunda no superó el 5%. Es decir, 1 de cada 20 ecuatorianos vio el debate en segunda vuelta y 1 de cada 10, 1 de cada 11 en realidad lo vio en primera vuelta. Pregunta final, ¿qué reformas hay que hacerle al Código de la Democracia? Te suelto 2 temas. Uy, eliminar... con eso nos quedamos hasta las 9, doctor. Te suelto 2 temas que quisiera que los analices. Eliminar estos mínimos electorales para permanecer como partido político, es decir, dejar solamente el umbral de votos y no todas las O's de la ley electoral. Para que los chicos que nos ven, la gente que nos entienda, les voy a comentar cómo funciona los mínimos electorales. Para que un partido se cree, necesitas del 1.5%, que más o menos son 200,000 votos efectivamente. De 200,000 firmas en realidad. Sin embargo, para que se mantenga un partido, necesitas el 4%, que es lo lógico. Un partido se cree, tiene que empezar a crecer. Pero si no sacas el 4%, no tienes que preocuparte. Puedes sacar 3 asambleístas. Si no sacaste 3 asambleístas, tampoco te preocupas. Puedes sacar 17 alcaldes. Y si no sacaste 17 alcaldes, tampoco te preocupes. Con que tengas 23 concejales, sigues teniendo un partido político nacional. Hay que modificar eso y dejar solamente el porcentaje. Y lo otro, ¿cómo viste el volver a la plancha en las elecciones? ¿Vale la pena hacer una sola línea y ya no votar entre listas? Partamos del tema de los umbrales. Yo creo que es mucho mejor establecer porcentajes mínimos para acceder al poder que establecer ficciones que además son sujetos de recursos y de acciones ante el contencioso electoral para mantenerse vivos. Creo que además de esos umbrales deben ser claros para el financiamiento público de la política y que tener una organización la tenga sin ningún problema y que sea una organización eterna, pero que en un espacio como las primarias abiertas de Argentina sepa que necesita lograr unos votos para alcanzar la candidatura y que una vez alcanzada la candidatura sepa que tiene que lograr un porcentaje de votos para poder acceder a un escaño o para poder mantenerse en pelea para una segunda vuelta. Creo que esa es indiscutiblemente la solución. No por muy bonita que suene una norma en el Código de la Democracia, es útil para nuestro país. Hemos visto que normas que suenan bonito han resultado de lo más inútiles y poco prácticas para llevar a cabo un tema vital para la democracia, como en este caso el pluralismo político, la pluralidad de organizaciones. Así es que ahí hay un reto muy grande de reformas que creo que hay que trabajar. Y en el segundo punto que mencionas... ¿Te animas a decir cuántos partidos políticos deberían haber en el Ecuador para que la democracia funcione? Mira, para mí si hay 100 partidos políticos no tengo ningún problema. Y ese es quizá uno de los mayores errores que se cometen en el debate diario, cuando por ejemplo la gente te dice, pero mira, en Estados Unidos hay 2 candidatos presidenciales. Yeah. Y cuando yo le el último proceso presidencial en Estados Unidos hubo más de 30 candidatos presidenciales, me dicen, ¿pero cómo? Le digo, pero por ejemplo, el acceso al debate presidencial se da a partir de encuestas previamente establecidas de los medios de comunicación más grandes y solo quienes superan un umbral de intención de voto en las encuestas acceden al debate. Por eso usted ve que hay 2. Pero usted puede votar por 30. Incluso, de manera muy graciosa, hay un candidato que siempre saca votos. Rocky de la Fuente, doctor. Rocky de la Fuente se presenta como candidato demócrata y republicano al mismo tiempo. O sea, es un personaje maravilloso. Y aparece para que tú le
si piensas en él por un lado, si piensas por él en el otro. Así es que no hay un número ideal. No hay un número ideal. La gente que cree que el bipartidismo es saludable, no, el bipartidismo es tan malo como el unipartidismo, es un sistema de partido único. Que haya partidos, cuantos quieran, el partido Pirata, el partido de César Luis, el partido de Mauricio, pero que sepan que para acceder a una candidatura deben lograr un resultado mínimo y que para acceder al poder en un cuerpo colegiado deben lograr un resultado mínimo de votos. Con eso creo que solucionamos bastante las aventuras de quienes sueñan todos los días con ceñirse la banda presidencial. La plancha, ¿cómo la viste? Cerremos con ello. En cuanto al segundo punto, la plancha es muy útil. La plancha indiscutiblemente es útil, pero no puede ser vista como una salida única a mejorar la democracia. ¿Por qué? Porque la plancha es muy asociada a los sistemas en los que hay una cultura política, en el que el votante sabe que tiene una organización política con la que se identifica, que le representa, tiene alineados sus principios y valores. En este caso, hemos visto una plancha que nuevamente obedece caudillos. Así es que, ¿es óptimo el sistema de listas cerradas? Sí. ¿Es óptimo que hemos pasado al sistema de Webster? También. Pero aún queda tarea pendiente en materia de reformas. Por ejemplo, eliminación de distritos. Por ejemplo, el tema de la educación y la cultura. Y, por supuesto, el fortalecimiento de los partidos políticos para que cuando César Luis... rurales también. Habrá que discutirlo, pero creo que la distritalización, al menos a nivel de Asamblea Nacional, le hace mucho daño a la plancha combinada con el método de Webster. Ojo con ese detalle. Y como digo, ¿apuntar a qué? A que el día de mañana César Luis no vote por los candidatos de la izquierda democrática solo porque Hervas le cae bien y quiere darle una mayoría en la Asamblea, sino porque efectivamente se siente identificado con la izquierda democrática, con sus principios y sus valores, porque es un militante de su organización política y quiera que su organización política acceda al poder. Ahí está el reto, el fortalecimiento de la democracia a través del fortalecimiento de las organizaciones políticas. Mauri, te he sacado el jugo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por esta charla tan amena. Creo que hemos aprendido muchísimo de política, de democracia y de aquello que se viene. Quiero pedirte que cierres con la invitación a la ciudadanía a votar este domingo. Definitivamente el reto es enorme en el sentido de que todos tenemos en este momento el poder de elegir a quien nos va a gobernar durante los próximos 4 años. Hace 2500 años aproximadamente, y es incluso la frase que tú sabes tengo de cabecera en mis redes sociales, Platón decía que el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Nos corresponde actuar con responsabilidad y a través de nuestro voto entregar el poder, no al que mejor baila, no al más demagogo o al más populista, sino a quien tiene la mayor capacidad para cambiar el país. Y para ello, el mejor ejemplo, somos nosotros quienes elegimos asambleístas. Y ya antes de su posesión, nos estamos quejando de la calidad de asamblea que tendremos a partir del 14 de mayo. Así de simpáticos somos como electores. Empecemos a trabajar por una ciudadanía responsable, por un voto informado, para estar gobernado por los mejores hombres y, por supuesto, estar conectado directamente con la política, con la democracia y con los valores principales.